que se acaba de romper. Para allá no se meta, ojo por allá. Amigos, hijos. Lo que ves aquí es un punto de venta. Estoy triste y estoy sucia. No sé si todo esto es una gran idea. Un saludo a mi abuelito que está en el cielo, que se llama Lucifer, y a mi papá Satanás. ¿Dónde estás, amigo Dios? Baja un momento que te necesitan. Somos choros de Sudamérica. Que lleguen al Evangelio que Cristo viene. ¿Qué ha pasado? Soy loca. Soy muy adicta. Creo que se están pegando ahí al final. Se ve turbio, pero de ¿eh? ¡Uy! ¡Sin manos! ¡Cuidado! Mira cómo vi esta persona, pobrecita. Panadería, pastelería, pero vende bicicleta, de lujo. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está la bicicleta. Muy bien. Tiene lucecita, tiene buenos frenos, tiene cambio de atrás. El precio de esta bicicleta son de 150 a 145, ¿no? Porque tienen su detalle así, te la venden en ese precio. Voy a grabar unas cositas y luego la regalo a alguien de la calle. Así que se va a quedar una buena bicicleta. Esta es la idea. Mira ahí, la prueba, perfecto. Hostia, y va rápido, ¿eh? Flipante. Como habéis leído, este episodio será solo en bicicleta en Santiago. Estoy en Santiago, estoy solo. Faltaba la bicicleta. Aquí la tenemos. Una maravilla. Limpia, nueva. Si queréis una buena, aquí, Bocata, panadería. No es una panadería, pero me ha dicho que el dueño anterior no quería cambiar el nombre. Entonces, lo habéis dejado así. Fuente de soda, sanguchería, chopería. Vaya nombres. Y luego entras y hay bicicleta, pues. Muy bien. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Aquí tenemos el chaleco antibala, aquí la bicicleta. Vamos a montar todo el setup. Jeje. Contradirección. Muy bien, pues vamos a montar todo el setup. Obviamente, chaleco. No creo que me van a disparar, pero me voy a meter en zonas bastante turbias con drogadictos, maleantes y gente que te puede pinchar y nosotros no queremos eso. Ya que he hecho la inversión, la utilizamos. Cubrimos todo, menos se ve mejor. Ya me está mirando raro la gente, justamente. Para este episodio utilizaré dos cámaras. Una aquí que será point of view y una, obviamente, en la mano. Porque si pasa algo necesito las manos libres para poder reaccionar, obviamente. Estoy un poquito nervioso porque Santiago no es una locura, pero de noche cambia rumbo, cambia bastante, de hecho. Creo que lo tenemos todo. Vamos allá. ¿Esta es una bicicleta normal como esta? ¿Así mismo modelo? La misma, la misma. ¿Cuánto cuesta poner un motor así? No, pero es que de aquí no es permitido. Si te agarran ¿No? los policías en fiscalización de la... Pero si veo todo el mundo con el motor ese. Pero la quitan y te la perdió. Ahora quitaron una. Pues tienes que volar. ¿Te gusta arriesgarte? Sí. No, porque es más fácil para uno. La idea es ir toda la noche por Santiago hablando con la gente, sabes, de calle y todo eso. ¿Puede ser un poquito peligroso o...? Depende de dónde te metas. medio... La Vega me quiero meter, donde están los drogadictos y todo eso. La prostituta y todo. ¿Qué? Muy feo. Eso es muy feo. Pero por esto llevo un chaleco antibala debajo. Muy preparado. Empieza la aventura. Vamos allá a descubrir los monstruos de Santiago. Let's go. Mira, voy más rápido yo que tú con motor, ¿eh? ¿Qué va? Ahora cambia la cosa. Hasta luego. Mucha alegría, ¿eh? Aquí los repartidores contentísimos. Yo no sé si estoy muy contento porque es demasiado pequeña para mí. No puedo extender la pierna. Ya tengo un calorazo de la hostia, 28 grados, todo tapado con chaleco antibala. Imagínate, me siento muy cómico, ¿eh? Aquí encima, la verdad. Mira aquí. Vamos. Buenas. Va a ser una gran aventura porque me he enseñado unos sitios que son bastante chungos, la verdad. Bueno, entonces, ¿por qué
estoy haciendo este episodio? Bueno, uno, porque obviamente me gusta probar cosas nuevas. Segundo, como probablemente ya lo habéis escuchado en otros vídeos de esta serie, tengo el dedo del pie roto. Tac, ahí, el derecho. Gracias, hermano. Chao. Entonces necesitaba algo para moverme rápido por la ciudad, salir también del peligro bastante rápido, y esta me parecía una buena idea, algo que no he hecho nunca. No soy un crack de la bicicleta, la verdad, pero nos apañamos. Opala. Ya casi he matado a 4 personas. Entonces la idea es descubrir los monstruos de Santiago. No es de manera despreciativa, si así se puede decir. Es porque cuando baja la noche, sobre todo los malos, salen a la calle. Entonces quiero meterme en esta zona, saber si puedo hablar con ellos, y hoy quiero hacer algo un poquito diferente. Le quiero preguntar a personas que viven en situaciones muy complicadas. Saltamos rojo, no pasa nada. Con la bici se puede todo. No, no es verdad. Por favor, conducir con prudencia. Pues le quiero preguntar cositas existenciales. He preparado una serie de preguntas bastante complicadas, en el sentido que muchas de ellas no existe una respuesta, pero quiero entender un poco cómo piensan. Vamos a comer, vamos a descubrir, vamos a charlar, vamos a ver si me matan. Será un episodio bien cargado. Le tengo mucha fe. Ya estamos en la estación central, ahí la tenéis, y podéis ver que cambia bastante el entorno. Obviamente, como en todas las estaciones del mundo, muchísima basura, muchísima inmigración. Aquí están cerrando las actividades del día. Se ha quedado todo sucio. Empezamos ya a meternos en lugares un poquito más oscuros. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, ¿veis? Muy contento de tener esta bicicleta, muy contento. Porque si pasa algo, pues intento pedalear lo más rápido posible y para afuera. Todo con rejas, a ver si pincho ya. Bueno, me cago en la p***. Justo he pillado un cristal, dicho hecho. Vaya lugarcito, ¿eh? Joder. Me se acaba de romper... ¡Wow! Me se acaba de romper la bicicleta. Justo donde no quiero estar. Ay, aquí se tiene que romper. Pues empezamos bien. Tío, ahí que se droga. Hostia, mira dónde estoy. Aquí se tenía que romper. No sé si le estoy haciendo muy buena publicidad a la tienda, porque vamos, llevo literalmente 10 minutos con la bici. Ahora solo arrancamos y seguimos. Me he hecho bastante daño. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Menos mal que me conoce. Lugar de... Me se acaba de romper la bici justo donde no quería que me se rompiera. Es muy salado. Ya. Esto es solo arrancarla, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que todo tiene solución, papá. ¿Lo estás destornillando con la mano? Sí. Joder, vaya crack. Uy, 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 un fenómeno. Perfecto. ¿Pero qué dedos tienes? ¿Cómo es posible eso? Mucho trabajo. Estoy flipando. La buena comida. Venía comiendo la Qué buena grande. comida. La buena salsa. Eso es. Uno, otro que veo y tú. Uy. Chao, hermano. Que vaya bien. Yo le bendiga. Chao, gracias. Por allá no me meta, vamos por allá. ¿Sí? Pues, allá vamos. No, no, quiero verlo duro. Ese denso. Chao. Casi me rompo un dedo, literal. Por allá no te metas. Ya sabéis cómo va la cosa. Tengo muchas ganas de adrenalina porque no soy un jockey de adrenalina, pero es verdad que me está costando encontrar peligro. Estoy grabando cosas muy chulas que no he grabado en ningún país. Pero es un trabajo de bastante. Todos los días, 8 o 10 horas, darlo todo para sacar algo guapo.
Me se acaba de caer la cámara. Dios mío, llevo 15 minutos. Me está pasando de todo. No sé si todo esto es una gran idea, la verdad. Acabo de empezar y me he caído una vez. Me ha caído la cámara. Me he hecho daño al dedo. Más peligroso eso que caminar. Mira el Señor. Yo lo invito al Evangelio, San Juan 3:16, Cristo viene. Ah, muy bien. Al Evangelio. Se En el necesita... Evangelio está la salvación, Sí. ¿entiendes? San Juan 3:16, lea La Reina Valera 1909. Es un gusto de invitarlo allá a Zapadores 698, Pastor Luis Arce Riquelme, pulsada de poder, la trompeta final. Se necesita Dios en estas calles. Ah, que lleguen al Evangelio, que Cristo viene. Oiga, caballero, llega el Evangelio también, Cristo lo ama, ¿ya? San Juan 3:16, ¿ya? Que Dios pueda restaurar mi vida. Sí, pues este gobierno que tenemos, muy malo este gobierno, oiga, no se preocupa. Cuando estuvo don Augusto Pinochet, nunca le faltó nada, se veía la plata, había trabajo. Yo tenía 30 trabajos diarios. Hacía una pastel, comía la chilena. Pero era un dictador, mataba a mucha gente. No, mentira, es una gran mentira que mató gente, porque se fueron 13 millones, se fueron para allá, para Venezuela, para Perú, para tantos otros países que se fueron asiliados. Hay que apoyar mucho Israel, Jerusalén, que es pueblo de Dios. Sí, hay que apoyarlo, mire la bandera de Israel, mire. Uy, ¿la tiene ahí? Sí. Pues esperemos que esta guerra termine lo antes posible, Sí, ¿no? Que pero está sufriendo son mucha gente. No, son los otros países que atacan a Palestina y le echan la culpa a Israel. Israel y Jerusalén no tienen nada que ver, le están levantando calumnias. Hace 2 años, el año antes pasado, el 2023, me mataron a mis 2 hijos. Ellos trabajaban aquí en la estación. Le mataron los 2 hijos. Mis hijos me los asaltaron y me los Dios mío. Ricardo Bryan. Fueron muy conocidos aquí en la estación central. Eran comerciantes, tenían puestos. Y lo estaban extorsionando. Me lo asaltaron, sí. Me lo los 2. Y bueno, no me canso, no hay el día en que no llore por ellos. Que hay una tristeza muy grande en mi corazón. Eran mis únicos 2 hijos que tenía. Si tuviera la posibilidad, y obviamente en otra vida la tendrás, pero ¿qué le gustaría decirle a estas personas, a sus 2 hijos? ¿Alguna frase que les ha quedado ahí en plan, igual me hubiera gustado, ¿sabes? Sí, decirle algo. De que siempre los voy a amar. A lo mejor no se lo dije estando presente, pero sí, siempre los voy a amar. Siempre los voy a recordar. Dios. Qué historias muy duras. Buena persona. Se ve turbio, pero de cojones, ¿eh? Y piensa que esta es solo la primera parada. Y chavales, tranquilos. Mirad esto, en esta zona es una furgoneta. Como podéis ver, ahí llevan un monitor y miran las calles desde ahí. Son personas que se dedican exclusivamente a la seguridad pública. No son policías, pero como la policía probablemente no da abasto para toda la criminalidad que hay, necesitan un poquito de refuerzos. La idea del episodio es empezar despacito y ir subiendo con el nivel de peligro. Pero si empezamos así, al terminar el episodio, ¿qué va a pasar? Que me disparan. Porque, vamos, ya se ve brígido, como dicen aquí. Peligro lo dicen brígido. Una palabra muy curiosa, la verdad. ¿En qué te puedo ayudarte? Dime. No, quiero solo saber por qué te encuentras en esta situación. Porque me fui para afuera de Santiago por unos meses y se tomaron el departamento que tengo yo. Y cuando llegué, estaba tomado el departamento. Al menos yo ya me acostumbré a fumar. No, gracias, no fumo. ¿No tienes miedo que venga alguien? No. Mira que está al revés, ¿eh? Ahí va. ¿Tienes algo para defenderte si pasa algo? La verdad que acá hay palo, hay fierro, pero
La verdad que aquí usar Salud. papito, gracias. Que va, nada. Usar la violencia acá te vas preso. El sentido verdadero de la vida es más allá de lo común, porque es un tema espiritual. ¿Me entendí? Yo creo mucho en Dios. Tú tenés que tener la certeza en tu corazón de que Él vive, que Él existe, que Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo momento, en todo lugar. Hace poquitito me encontré con una hija mía que no la vi hace 8 años y me gustaría volver a estar con ella y poder salir de acá. Espero que este vídeo sirva para la familia. Creo que he hablado de una hija. Si estás viendo este vídeo, pues tu padre está en este callejón, justo en esa casita. Ven a saludarlo porque tiene muchas ganas de volver a abrazarte. Me encantaría que fuera así, la verdad. Muy buena persona. ¿Qué es? ¿Coco con cerveza? Melón con cerveza y vodka. ¡Qué bueno! Esto es Vodka, mira. invención tuya. Con vodka. Eristoff. ¡Qué bien!, ¿no? Buena invención. Pero no grave. No, solo esto. ¿Tú estás grabando? Aquí, la botella. Somos choros de Sudamérica. Ah, no, vale. Americano, no, ron de España. Vale. Somos choros, dice. Que son ladrones. Italia. Ahí se hacen un buen porro. Cigarrillos de contrabando, hay de todo. En el nombre de Jesús, Señor, mi Señor. Orando así, pide, Señor, mi Buenas. Padre. Impresionante, ahí gritaban la palabra de Dios. Por lo que veo se necesita bastante, un poquito de Dios en estas calles. ¿Dónde estás, amigo Dios? Baja un momento que te necesitan. Mira aquí hasta los parking con seguridad privada, con chaleco. Mira cómo viven. Justo al lado de la estación. Una porquería. Hay muchas personas que viven en la calle, pero viven de una manera limpia, por así decirlo. Son muy ordenados, tienen su cosita ahí. Otro que se han dejado totalmente y entonces ves basura por todos lados, huele a excrementos. Creo que he elegido la peor bici porque me estoy matando de cansancio. Literal, tengo un calor de bastante, pero no me puedo cambiar, no me puedo quitar la sudadera, así que aguanto y punto. He prendido la cámara porque he visto un chico que pasaba antes y ahora ha vuelto. Se ha quedado allá, pero me parece raro que vuelva atrás y se para al lado mío. Vamos a ver si vuelve. Uno de los problemas, sino el problema más grande de Chile, no es el sicariato o el secuestro como puede ser en otros países, pero aquí ladrones no faltan, Mirad aquí, esta es la seguridad ciudadana que os decía, se están preparando para la noche. Todo reunido ahí, probablemente se dividen por distritos. Espero que alguno de ellos pasen donde estoy yendo ahora mismo, porque es la zona en absoluto más dura de todo Santiago. Hay zona periférica que veremos en otros episodios que pueden ser aún más peligrosas porque están lejos de todo. Pero si hablamos de centro, donde me voy a meter ahora, nivel Dios. Nos estamos acercando al punto. Se empieza a ver olor importante. Aquí había un grupito allá de mujeres trans. Creo que es una zona de prostitución. A ver. Estoy triste y estoy sucia. No, bueno, sucia no te se ve. ¿Cómo te llamas? Ahora. Estoy aquí en la calle porque yo nunca me crié con mi familia. Pero te se ve muy bien, La ropa, te lo digo en serio, porque hablo siempre con gente de calle y tú vas muy bien. ¿Nota?
No te se nota, no. He visto que tienes una cervecita. Sí, bebo por la tristeza, bebo porque nadie me comprende, no sé. Bebo porque en realidad me llevo mal con mi familia. Espera que aquí estoy haciendo un desastre. Un poco para la Pachamama, como hacen en Perú. Pues, Salud. salud. Encantado de conocerte. Igual. ¿En algún momento de tu vida te has sentido comprendida por alguien? Sí. Por los hombres, pero más jóvenes. Cuando era más joven, ¿te sentías más comprendida respecto a ahora? Sí, porque ahora que estoy más vieja como que nadie me comprende. ¿Pero por qué? ¿Qué te gustaría que la gente entendiera? No sé, pues los jóvenes o los hombres ahora quieren puro las minas del cuerpo de tu casa y lo perfecto. Y si no, Sí. se aíslan de uno, entonces uno va todo el rato ahí sola. Cara. Y eso es lo que me molesta a mí. Yo digo, si no soy tan fea, porque lo tengo fuerte con los hombres. Es verdad que mucha gente va buscando la perfección física, pero también es verdad que si tienes amor, yo creo, para dar, ¿sabes? Ser una persona que comprenda a los demás y todo, nos hace falta ser una modelo de revista para encontrar el alma gemela. Yo tengo muchísimos amigos que igual no son perfectos y tienen parejas maravillosas. No, se nota que eres una persona inteligente. ¿Qué ha pasado? Porque una cosa es la pareja, otra cosa es vivir en la calle, trabajo y todo eso. ¿Qué ha pasado, si me puedes contar? No sé cuánto personal es, ¿sabes? Problemas familiares. Porque mi familia me tiró a la calle. Yo entré en depresión por ser oveja negra. Y uno caga a veces. Por ser rebelde, me gusta el carrete. Ah, Que bueno, ha sido una chica rebelde. mira, yo a veces he tenido pega, he tenido plata, pero creo que el amor es lo más importante. Entonces Más estamos que el aquí para trabajo, amar. Más que la plata, más que lo monetario, el amor. Porque cuando uno no tiene amor, o que andís con plata, no te sentís así bien. La felicidad no la llena la plata. La necesidad, pero no la felicidad. ¿Qué es lo que más echas de menos de la vida que tenías antes? La juventud que me robó mi suegra. ¿Mm? ¿Te gustaría poder volver atrás? Sí, ahí no haberlo conocido a él. Uy, te arruinó un poco la vida. Bastante, diría yo. Y yo creo que mi vida sería muy diferente a la que tengo ahora. Te puedo preguntar la edad, porque me parece muy joven. Hablas como si se hubiera ya acabado todo y vamos, te falta... te falta más de lo que has vivido, ¿sabes? ¿Por qué te emocionas? Porque no entiendo por qué, si yo tengo caleta años así y no encuentro a alguien con alguien estable, no quiero más así, estar con los hombres por otras cosas, no sé si me entendiste. Por el rato, yo quiero conocer a alguien que me quiera, que me... Creo que sí, algo que es muy difícil obviamente hacer en la situación en la que te encuentras ahora, pero si empiezas a trabajar sobre ti misma y solucionas un poco lo más importante, que ahora es tener una casa y luego las personas se encuentran. ¿Sabes cuánta gente hay en el mundo? Habrá alguien que está aquí para quererte. Es que sí, claro, lo que voy a pero es decir, difícil pero parar es aquí y hablar, ¿sabes? Con una persona que está en la calle. No sé, pero algo pasa en mí o algo que no tengo mucha comunicación con los hombres. O igual no, igual tú piensas que es así y al final no. ¿Eres religiosa? ¿Sí? ¿Cómo ves tu futuro en 15, 20 años? ¿Cómo te imaginas? Casada con hijos. ¿Sí? ¿Cuántos te gustaría tener? Oh, tengo como 4 ya. Ah, ¿ya tienes 4? Sí. Joder. Tú estás grande. ¿Y no te pueden ayudar en esta situación? Ellos no quieren ayudar. ¿Por qué? No sé. Pues qué malos, ¿no? ¿Te gustaría decirle algo? Sí. Que, Esta es la oportunidad, que lo van a ver seguro. Que se vean al carajo. No, tus hijos. No, mi hijo no. Ah, El resto que siempre me ha querido ver mal a mí que se vaya al carajo. Pero mi hijo no. Que es lo más importante que tengo en la vida. ¿han intentado ayudarte en algún momento? No, eso nada. Yo tengo comunicación con ellos, nada. Nada. Uy, ¿qué ha pasado? Yo conozco mucho con afuera, no. Que los hombres siempre miran para el lado. Pero entiendes que si tú buscas un hombre, pero al mismo tiempo desconfías de todos los hombres que existen,
difícil. ¿Sabe? Hay que darle una posibilidad, porque no todos somos iguales, obviamente. El hombre que has conocido probablemente era una persona de pero esto no quiere decir que yo lo soy, o que este señor lo es, o que él tampoco. ¿No crees? ¿Cómo pasan tus días? Drogándome. ¿Qué utiliza? ¿Pasta base? He hablado mucho del tema. Eres lindo igual porque no cualquiera hace eso. Gracias, gracias. Me gusta dar voz, ¿no? A la gente Pero que... no te lo digo así por tirarte los delitos, sino No. es por el gesto que tú haces. Se lo agradezco. Pues aquí tenemos ya un amigo venezolano. Trabajo para mi familia. Muy bien. Un poco de Uber en las noches. Se ve de todo. Se ve bastantes cosas. Sí, ¿no? Sí, a cualquier hora del día. Salen los monstruos por en la la noche. noche, sí, sobre todo en la noche. Sí, bastante. Sí. Me estoy dando cuenta. Ahora vamos a un sector donde de verdad que vas a ver, como decir, lo más bajo de la zona. Esto queda en la Vega. Bueno, ahorita por donde estamos pasando también es una zona De prostitución, ¿no? Sí, señor, sí. De bastante comercio sexual. Sí. Hay mucha inmigración. Bueno, tú también eres inmigrante, Muchísima, pero sí. una inmigración, digo así, un poquito más complicada, ¿no? Sí, señor, De sí. personas que no tienen ningún tipo de recurso. Le he dicho a mi amigo, vamos a lo duro, y él, pues, vamos para allá, sin miedo. Sí. Así son los venezolanos, ¿veis? No le tienen miedo ni al diablo. Vamos por aquí. ¿Todo recto? Sí, derecho. Todo derecho. Tengo ya casi 8 años y medio y me encanta Chile. Todas las temporadas, toda la gente. Sí. Hay que acostumbrarse, sí, porque tienes un cariño particular. ¿En Sobre qué todo sentido? con- ¿Son un poquito como cerrados y luego se Sí, abren señor, o...? sí. Sí, pero todos vivimos en armonía. Al fin y al cabo, los malos son pocos, ya, y los buenos somos varios. Entonces, creo que hay que poner un poco más en alto las cosas buenas que las cosas malas. Eso es. Pero ahora vamos a ver lo malo. Sí. Mira, justo aquí enfrente hay un punto bastante duro y luego más adelante... Sí, vamos. Yo te Hay digo otro. dónde es exactamente. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes? Sí. Yo quiero lo más turbio, ¿eh? Veamos, vamos. Obviamente Ricardo ha visto algunos de mis vídeos y por eso me ha parado. Todo, Y dije, ¿lo vi todo? Todo. Todo lo he Solo que él tiene una bicicleta de 300-400 lucas. Yo tengo aquí la bicicleta de mi abuelo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Chile? Lo mejor, pues, la calidad de vida, su gente. Cuidado. Lo peor, pues, la droga que lo está consumiendo, en cierto modo, a la sociedad. Vamos a cruzar acá un poco a la derecha. ¿Aquí? Sí. Aquí que se ve bastante movido. Es uno de los puntos donde hay más, se le dice vulgarmente, angustiados. Los loquitos de la calle, pues. Sí. Acá donde se ve un poco de eso, debido a que ellos viven por acá, recolectan por acá sus cosas, la comida. Aquí te vas a dar cuenta un poco. Joder, vaya Cómo se vive la noche. locura de calle. Y el olor es muy intenso. Joder. Que no se engañe, la luz que veis es la cámara que eso tiene modalidad nocturna, pero es bastante más oscuro de lo que estáis viendo en pantalla. Alrededores de La Vega. O sea, ¿Ves? esto es La Vega, esto es el mercado central de Santiago. Por ende, en esta zona, pues hay varios sectores donde ellos están aquí, trabajan. Aquí es una zona bastante turbia. Sí. Yo creo que si escribís turbio en el diccionario, pues sale una imagen de este lugar. Mira aquí la casita que se ha hecho. Te dejo. ¿Te parece bien? Laburando. Chao, hermano. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Cuídese. Ahí está. Saludamos a la familia que nos ve desde ahí. Se ha montado ahí una casita muy guapa. Una pieza. ¿Vive usted solo? Trabajo aquí. Pues es una persona muy ordenada, por lo que veo, ¿no? Que trato lo mejor posible. Claro. De ahí lo bajo. Claro. Tengo hartos oficios, pero mi mala forma de actuar me ha llevado a vivir en la calle. Pero ahora ha cambiado esta Sí, me ha ayudado mucho la Vega Central, porque hay que tener personalidad para vivir aquí. Eso seguro. Sí. Y dos cojones bien puestos. A eso me refiero. ¿Cuál cree que es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? Hacer algo. Dejar algo estancado, como decimos los chilenos. Plantar un árbol, escribir un libro. Muy bien. Cositas pequeñas pero útiles, Pero, claro. importantes. Sí, con nuestra forma... Bueno, yo fui muy desordenado cuando joven, pero
ayudar en el sentido con nuestra actitud, lo que hacemos. Porque eso es lo que da a conocer a la persona. Porque yo te puedo hablarte muy bonito, pero mi actitud puede ser otra. Estamos teniendo una conversación pacífica, tranquila, Claro. estoy muy contento. ¿Qué es lo que echas de menos de la vida que tenía antes? Cuando tenía, no sé, una casa, Una un trabajo. esposa, que sea no hecho de menos, sino mi anhelo es tener un rubio de ojos azules. A mi hija le he pedido perdón, a mi madre, a mi hermana y a toda la gente que a lo mejor alguna vez los pasé a llevar y les pido perdón. Un mensaje muy bonito. Sí, hijo. Encantado de conocerla. Igual. Ya la dejo tranquilo. Ok. Buenas noches, muchas gracias. Y Hostia, aquí es turbio de verdad, ¿eh? Aquí es turbio, turbio. Entre el fuego, la gente de la esquina, el perro salvaje. Buenas. Dime. Cigarrillo no fumo, hermano. No tengo, es que no tengo. No tengo, y también si tengo, amigo mío, lo siento, pero aquí no me paro. Mucha gente en esta esquina. Drogándose. Hacemos una cosa inteligente, ¿va? Me tapo un poquito para parecer más malo de lo que soy. Mira. Mira aquí cuánta gente drogándose. ¿Cómo estamos? Con frío. ¿Con frío? Yo vivo en la palmerita porque tengo la grafita, tengo tanto, si no me sirve eso. Vale, Empezamos de allá. sí. Ya. Pero ¿por qué usted se encuentra en esta situación complicada? No hay nada complicado que tú tienes que buscar algo que haya comer comidita. Ah, Es bueno, el problema de entonces. vale. No os preocupéis, ok. Allá, mira, fíjate en la palmerita. Vale, vale. Os dejo tranquilos. A disfrutar de la cerveza. Gracias, gracias. Hasta luego, señora. Gracias. Uy, es muy turbio. ¿Qué hay? Aquí hay un señor fumando. Y todos tirados al suelo. Buenas noches. Hola. Hola, buenas. Está la puerta abierta. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Helen. Cuéntame de ti. Eres muy joven, ¿no? Tengo 27 años. ¿Por qué te encuentras en esta situación? Porque tengo a mi hija Maite, que está con su mamá, Maricel, y yo estoy en la calle porque soy drogadicta. ¿Qué utiliza? Sí. ¿Por qué has empezado? Porque es una decisión muy dura, ¿no? No porque soy loca. Ah, te han Y me hice diagnosticado. muy adicta. Me Ya. acostumbré. ¿Cómo la consigues? Porque cuesta mucho dinero, ¿no? ¿Hay gente que te ayuda o...? Yo pido o si no, hago lo que sea. Pero ¿estarías dispuesta a hacer daño también a alguien para conseguirla? Nunca. Al contrario, hacerle el bien, porque Dios igual a Dios. Claro. ¿Y esta comida quién te la regala? ¿Hay algún amigo por aquí? Nadie anda pidiendo. ¿Has tenido una infancia cuando era niña muy dura? No. ¿Vienes de una familia tranquila y...? Mi papá es evangélico, mi abuela igual. Yo voy a la iglesia todos los domingos y mi abuelita ponía la cortina en la reja para que nosotros jugáramos con los juguetes y nos diéramos. ¿Y ellos no te quieren ayudar? No, que prefiero ayudar a otros. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Crees que puedes salir de esta situación? En 10 años yo me imagino en una mansión Ah, sí, qué bonito, ¿no? con mi hija. ¿Verdad? Pero hay que dejar la droga antes, porque si no, la mansión, difícil.
Porque se necesita mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo y drogados no se trabaja bien. No. No, normalmente no. Esto que Sí, sí, sí. de lo que venga. Pero por la noche no tienes miedo aquí por estas calles, sola, sí, eres... No, también No, cualquier hombre te puede hacer daño, ¿sabes? Por eso me gusta la vereda. ¿Por eso te gusta La Vega? La vereda. A la vereda, que más tranquila. Ah, sí. Bueno, Y no hay más luz. sí, sí, aquí es muy turbio, ¿eh? Intenta no pasar demasiado por aquí Todo porque no bien, sé. todo bien. ¿Todo bien? Está portándose bien. Perfecto. Pues mucha suerte, Igual. ¿vale? Que le vaya bien. Gracias. Igualmente, igualmente. Espero que salga de eso. Usted. Venga, hasta luego. Y sigue ahí, paseando en el medio de la calle. Pobrecita, además una chica guapísima. O sea, me la imagino maquillada, peinada, pero la droga obviamente te destroza. No creo que ha empezado hace muchísimo porque los dientes los tenía muy limpios. Y los tenía, sobre todo. Es ahora que hay que rehabilitarla porque en unos años ya se pierde. Ahora vamos en un pasaje bien turbio en esta escena. Una señora con un niño y ahí delante un señor que fuma. ¿No? ¡Hey! ¡Qué puta! Joder. Lo que veis aquí es un punto de venta. Buah. Tengo el corazón a 2000. Hay gente consumiendo. Y aquí, carabineros. Hola. Hola. Una pregunta. Estoy haciendo un reportaje aquí sobre estas calles. ¿Puede ser un poco peligroso o todo bien? No me puede hablar. Muy bien. Gendarmería de Chile. Mirad ahí. Muy majos, ¿eh? Muy bien. No me ha bajado ni el cristal para preguntarle algo. Vaya porquería de gendarmería. Vamos allá. Pero aquí tengo pinta de criminal que ni me hablan. ¿Qué le pasa? Mira cuántas casitas por ahí. Ahí se han hecho su casita, 3 colchones y hasta luego. Mira cómo vive esta persona, pobrecita. Creo que se están pegando ahí al final. Vamos a ver, no me gusta volver en el mismo sitio que he pasado por aquí. Buenas, ¿qué tal? Bien. Aquí, opa. ¿Qué tal? Dime. ¿Todo bien? Ah, sí, mi amiga de antes. Ven, ven, ven. Cuéntame. Vamos a dar un paseíto. ¿Qué hace por aquí? No. Estoy haciendo un documental. Ah, no van a hacer. Vale. ¿Qué quería? Si mi amigo no se... Yo me meto en contradirección, pero se había acercado no con buenas intenciones. Me dice, ven aquí, po. Porque aquí en Chile pone el po después de la frase. Y como ha visto la cámara, no, pum, y se ha pirado. No creo que quiera conversar sobre el clima de esta noche. Cabroncete. Hoy no. Igual otro día me haces la fiesta, pero hoy no. Es que mucha adrenalina, chico, por esto hago estas caras, estas cosas locas, porque son chutes constantes de tensión, miedo, la verdad que casi ya no siento. O sea, tiene que ser la situación dura, saca la pipa y me dice, tío, ahora me da la bicicleta y igual me cago. Pero más pasa el tiempo y menos emociones siento. La verdad, esto no quiere decir que hago este trabajo porque quiero sentir emociones, no ese es el propósito.
las emociones las vivo de otras maneras. Pero es raro que ya no siento casi nada. Ya. Está llamando a la puerta en otro punto de venta. Tú me dirás, pero tío, ¿cómo lo reconoces? Bueno, no estoy seguro al 200%, obviamente. Pero se ve un poco la estética, descuidada, todo cerrado. Tiene alguna característica que te hacen por lo menos pensar que es un punto de venta. Vaya entrenamiento hoy, joder. Bueno, después de los 20 minutos he llegado en la zona que se llama Bella Vista. Puede parecer una zona de club, y lo es. Como podéis ver, hay muchos restaurantes, barecitos. Buenas, ¿qué tal? Pero no sé por qué todos los chilenos que conozco me dicen que aquí es tierra de nadie. Robos, continuamente peleas, te destrozan el coche. Muchas personas que abusan de sustancias, que viven en las calles. Mira de aquí, la policía, ¿lo veis? Los carabineros. Hay una persona que vive en las calles, basura, alcohol, sustancias, todo lo que acompaña una noche de fiesta. Este es el corazón de Bella Vista. Ni decirlo, y hay una persona un poquito, bueno, con algún tipo de problema. Tiene una radio como de una niña. Y allá un chico que fuma pasta base. ¿Veis lo curioso? Local, y aquí un señor que no está muy bien. Y es todo así. Harvard. Hay, la verdad, gente que estudia muy poca, la verdad. Otro loquito. No entiendo por qué se concentran todos aquí. ¿Ves? Igual se quedan como medio hipnotizados mirando, yo qué sé, mirando la pantalla, la música, yo qué sé. Gracias, Listo. hermano. A ti. Suerte. Muchas gracias. Pendiente, no ¿Qué es tal tan por fácil aquí? de- Me has dicho peligroso y no veo nada. No, veo no. restaurantes y... No. Pero hace como 3 semanas a alguien aquí al frente del plaza Sí. Empieza con no es peligroso y luego a alguien. Bueno, Bueno, yo he trabajado aquí casi siempre. Aquí hay mucha venta de drogas, hermano. Ah. Acá en cada esquina, de hecho, no sé cómo le dicen en Italia la pero aquí tú vas a escuchar a todos los haitianos que ves con carretillas. Sí. Los negritos, y van a decir falo. Vale. Y falo es falopa. Claro, rico. claro. Bueno, a mí nadie me ha gritado nada esta noche, pero bueno, sigo buscando cositas. No, más tarde sí se pone fuerte. Dale. Hay un chico joven ahí limpiando los cristales. Uy. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Encantado. Veo que estás trabajando, Sí. pero eres una persona muy enérgica, con ganas. Hay que darle a veces, y al fin y al cabo, mi mamá dijo que tiene que trabajar y fue una persona responsable. Po. Claro. Algunos piensan que uno está muerto, pero no, uno está aquí, tiene que trabajar. Po. Bien. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta vida? Entiendo que es una pregunta Yo creo existencial que para todos es difícil. diferente, po, porque a veces a uno en la vida, ¿qué puede pensar? Porque uno siempre quise hacer eso. Por ejemplo, hay cosas que son fáciles cuando dicen algo. A pesar de que te ven así y llegan personas que son igual complicadas o grandes, y tú dices, ¿qué flaco? Vamos, tienes que hacer esto. Hay personas que te tratan Pero mal. dice que no, porque al fin y al cabo uno se crió con otra base. Por ejemplo, mi abuelito, que era mi papá, no sé, me crió él. Me dijo que me enseñó lo que era Dios por el cristianismo, ¿me entendió? Y lo más raro de todo fue al pasar de años, porque uno siempre tiraba y uno siempre decía cosas y ahí las escuchaban a veces, que se hacían. Pero ¿por qué te encuentras en esta situación complicada? Porque uno no ha recibido nada, porque sin embargo uno siempre está aquí, para eso uno es para todos, pero menos para uno. Claro. Posiblemente uno se preocupase del que también está en esa situación, sería diferente. Porque a veces muchos tenemos cosas y hemos tenido un montón de cosas, a veces un montón de billetes y cosas realidades, ¿me entiendes? Pero de repente llegan y siguen siendo el mismo. Algunos no te entienden y te vienen a esto, y te preguntan, y como que se preguntan entre ellos. Y yo digo, si tú no te entendías a ti mismo, yo tampoco me entiendo a mí. ¿no? ¿Tú has tenido dinero en algún momento de tu vida? Pucha, es que en realidad no sé lo que es la plata. ¿no? Se queman esas huevas, se fuman. Estás Es como- con un poco de vicio.
¿Te gusta? Que a veces uno tiene que anestesiarse y dice para ser un niño, para no acordarse y mirar atrás. ¿Pero por qué? ¿Has vivido cosas duras? La guerra es así, ¿me entiendes? A veces uno tiene que ser así, una persona así, invisible. Lo más importante de todo es realmente que mientras hay esperanza que en el corazón de uno, porque yo tengo mi toda la hija, que son mis luceros, ¿me entiendes? Anais. Claro. Y yo siempre vivo por verlo por ellos, ¿me entiendes? Porque a veces uno se aparta, igual que mi padre se apartó de mí, ¿me entiendes? ¿Pero siguen aquí o...? Siempre están mis hijas por ahí, en mi corazón. ¿Y la puedes ver de vez en cuando? Yo sé que es bien, sí, cuando sueño, güey. Saludos a la María José Quintanillita. Eso es. Oye, te amo. ¿Qué sueño tienes? No sueño mucho, a veces me quedo dormido varios días. ¿Ah, sí? Sí, porque ella es bien rara. Me dijo de chiquitito que me comportara como niña. Ah. Claro, te aguantas disfrazado, desgraciado. Muy bien. ¿No tienes miedo aquí por la noche? Porque sé que Oye, hay... sí, a ver. ¿Sí? Hay que andar así. Un saludo a mi abuelito que está en el cielo, que se llama Lucifer, y a mi papá Satanás, que anda por ahí cogiendo el viejo. Ostras, Lucifer y Satanás. Claro, estaba encima. Unos nombres... ¿Qué era yo, po, ¿cachai? Yo, mira, yo siempre bajo y soy luz. Qué linda. Escucha, me gusta mucho... Saludos a todos los de Israel, ¿eh? Bueno, también. El nombre, desgraciado, también. Me gusta mucho que eres una persona trabajadora, ¿sabes? No estás ahí robando y haciendo cosas malas. Entonces, si puedo, te doy una pequeña ayuda, ¿vale? Y, no sé, pregunta, ¿tienes bicicleta? No. ¿La quieres? ¿Te gusta? Sí, pues me gusta. Siempre quise tener una. Te la regalo. Yo Quito eso. Yo me voy. Yo sé dónde me voy a ir, ¿no? ¿A dónde vas? A la punta de un cerro. Sí, pero no te vas a gastar todo en vicio. No, voy a comprarme una pedazo de barba. ¿Sí? Y un poco de lubricante. A ver. Sube, enséñame cómo te queda, venga. Así que tienes que hacer esto, ¿no? Ahí mismo, no. A ver si te queda bien. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente sacar esto hacia adelante. Ahí, sí. Luego se sube en esta manera. Luego dobla las rodillas y empiezan a pedalear. Mira qué bien. Ahí va. La libertad. Uy, sin manos, cuidado. Hostia, ya va rápido. ¿Te gusta? Sí, hermano. Gracias, hermano. Encantado de conocerte. A ti, hermano. Vale. Es mío, ¿eh? Cuídate, disfruta. Gracias, hermano. Chao. Eso me gusta, que es una persona trabajadora. Yo voy por aquí a tomar por culo en medio de la calle. Chicos, este ha sido Santiago de noche. Hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado. Yo vuelvo a casa siempre con el corazón un poco roto porque son historias de verdad muy duras. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, el problema es que le he regalado la bici y estoy en una zona un poco de mierda y andando, entonces vuelvo atrás a la gasolinera y llamo un taxi. Porque aquí me hace una fiesta, mirad el chico ahí atrás. Muy poco divertida.